Aquí tenemos la segunda parte de control prenatal, en la cual continuamos con la segunda cosa que tenemos que hacer, la detección de factores de riesgo. Aquí en la detección de factores de riesgo vamos a tener factores de riesgo modificables, que son todos estos de aquí, y factores de riesgo no modificables, que son todos estos de aquí. No vamos a darles lectura, los pueden leer después, pero entre los modificables tenemos factores laborables, como son esfuerzo físico, carga horaria, infecciones urinarias, fumadores habitual, y no modificables como múltiples compañeros sexuales, fecha de última menstruación incierta, vivienda y condiciones sanitarias deficientes, entre otras. La tercera cosa que tenemos que hacer en los controles prenatales: anamnesis, revisión de aparatos y sistemas y examen físico. En anamnesis hay que preguntar todo, cuántos años tiene la paciente, de dónde es, a qué se dedica, el tipo de sangre, si es que conoce, si tiene algún seguro. En los antecedentes familiares, personales, quirúrgicos, alergias, etc. Antecedentes gineco-obstétricos, como por ejemplo son la menarquia, cuándo fue, los ciclos, si son regulares, cuánto dura, cada cuánto, si hay metrorragia, si hay mal olor, cuándo fue su inicio de vida sexual, el número de parejas sexuales, si hay secreciones o no hay secreciones, cuándo fue su fecha de última menstruación, la edad gestacional, la fecha probable de parto, cuántos ecos se ha hecho, cuántos controles se ha hecho, cuántas gestas previas, cuántos partos, cuántas cesáreas, cuántos abortos, cuántos hijos vivos tiene, si se ha realizado pap test, si se ha realizado VIH, VDRL, si ha tenido infección de vías urinarias, y ya en sí la enfermedad actual, lo que cuente, y el examen físico, lo que se vaya viendo ahí, que ya los vamos a detallar a continuación. Eso es la tercera parte. La cuarta, estimación de la edad gestacional o diagnóstico en menores de 12 semanas. Con el eco, ¿no? En sí, para la estimación de la edad gestacional se lo puede hacer mediante la fecha de última menstruación con el gestograma. Hay en varias aplicaciones, o también se lo puede tener manualmente el gestograma, sino contar simplemente qué edad gestacional tendría, sabiendo cuántos días tiene cada mes, que eso es un poquito fácil, que se lo puede consultar en cualquier lado cómo estimar la edad gestacional. También se puede calcular la fecha probable de parto con la regla de Naegele, que es esta de aquí, con la fórmula de sumarle al día de la última regla 7 días, y al mes de la última regla restarle 3 meses, y al año sumarle un año, y ya tenemos la fecha probable de parto. Después tenemos que determinar la presión arterial. Si al medir la presión arterial tenemos una presión mayor a 140/90, podemos estar pensando en un trastorno hipertensivo. Después, como sexta parte, medición del peso. Consideremos que si tenemos un sobrepeso podemos pensar en preeclampsia, en embarazo múltiple o polidramnios, y si la ganancia es exagerada. Y si está muy bajo peso hay que considerar error de cálculo, malnutrición, restricción de crecimiento fetal, oligohidramnios u óbito fetal. Ahora, aquí algo importante: cómo calcular el peso preconcepcional en el primer trimestre. Se trabaja con esta tabla de aquí. No están claras estas tablas porque lo pueden poner únicamente en Google y las pueden encontrar estas tablas con este título de aquí, a cada una de estas tablas que voy a mostrar. Por ejemplo, si es en el primer trimestre que llega la embarazada, ves la talla que tiene, el peso que tiene, y digamos si entra en este rango de aquí, estaríamos con un IMC normal. Utilizamos después esta tabla de aquí en el IMC normal, esta de aquí, y vemos en qué semana de gestación está. Digamos que esté en la quinta semana de gestación, debió haber ganado 0.6 kilos, ¿ya? Entonces le restamos al peso que tiene ahora 0.6 kilos y ya tendríamos el peso inicial. Y ya teniendo el peso inicial, lo ponemos el peso inicial aquí, y después sumamos esa ganancia que identificamos, o sea, ese 0.6, y ya le vamos graficando desde ahí. Lo importante es sacar el peso inicial. Ya después de eso ya se le va graficando únicamente si tiene ganancia buena o no. Igual existe una curva, depende al IMC preconcepcional, de ganancia de peso. Si es normal es esta curva, si es bajo es otra curva que no la puse aquí, si es sobrepeso igual es otra curva, que son iguales pero es en otros estándares, ¿no? Otras medidas.
Eso con respecto al peso preconcepcional en el primer trimestre. Ahora, si nos llega una paciente después de las 13 semanas de gestación y no sabemos el peso inicial, primero usamos esta tabla de aquí. Si nos llega a las 13 semanas, vemos si es una paciente entre 143 y 145 centímetros de altura, digamos que mide 144 centímetros, vemos que tendría que pesar entre 40 y 53 kilos, ¿no? Si pesa, digamos, 50 kilos, estaría normal, un IMC normal. Si pesa 39, estaría bajo, y si pesa 54, estaría en sobrepeso, ¿no? Pero digamos que está normal, en un IMC normal, en 50 kilos. Entonces, usamos la segunda tabla, que es esta de aquí, igual la pueden buscar con este título de acá. Vemos en IMC normal, y decimos que este está en 13 semanas, sería 1.6, que ha ganado de peso para esa edad gestacional 1.6 kilos. A eso le restamos al peso que tiene ahora, le restamos ese 1.6 al peso que tiene ahora y tendríamos el peso inicial. Ya con eso ponemos aquí el peso inicial, aquí en 0, y le sumamos ese 1.6 que tiene ahora. Y ya después ya vamos graficando según ya solo la ganancia de peso. Solo la primera vez hay que calcular el peso inicial, ¿no? Igual, digamos, si tuviéramos que tiene 17 semanas, vemos aquí que tiene 3 valores. Siempre cogemos el de la mitad, el medio. Eso con respecto al peso inicial. Con respecto a la medición de la talla, tallas menores a 1.40 metros hacen sospechar de la probabilidad de desproporción cefalopélvica. Después hay que evaluar el estado nutricional. Si tiene un IMC de menos 20 kilogramos sobre metros cuadrados, requiere un plan nutricional específico y tendría que tener una ganancia de peso entre 12 a 18 kilogramos, o un IMC de 20 a 24.9, una ganancia de 10 a 13 kilogramos, un IMC de 25 a 29, una ganancia entre 7 y 10 kilogramos, y un IMC mayor a 30, una ganancia entre 6 y 7 kilogramos. Con respecto al examen de mamas, bueno, realizamos la inspección y la palpación en las mamas. En la inspección vamos a ver simetría, forma, si hay retracción de piel o secreciones y si hay tumoración. Le hacemos subir las manitos, las palmas de las manos, que se ponga detrás de la cabeza la mamita, y después en la cintura. De esa forma vemos la movilidad, también si hay retracciones o no hay retracciones. Cabe recalcar que este examen de mamas sería bueno realizarlo en el tercer control prenatal, no de inicio en el primer control, porque la confianza de invadir esa privacidad de la mamita puede ser que no se sienta muy cómoda. Y con respecto a la palpación, se la debe realizar con la palma de la mano por toda la mama. Después la palpación profunda con el segundo y tercer y cuarto dedo. En caso de detectar tumoración hay que describir forma, bordes, consistencia, diámetro, dolor, movilidad. Y también hay que ver si hay secreción, hay que hacer un poco de presión para ver si hay secreción por el pezón y palpar ganglios. Como décima cosa que tenemos que hacer es la toma de Papá Nicolau en la primera consulta para ver si hay cáncer de cuello uterino. También tenemos que realizar una evaluación clínica de la pelvis, hacerlo después de la semana 36, una sola vez. Aquí podemos ver cómo se pueden realizar algunas de las cosas de la pelvimetría, porque son muchas. Sería otra clase para hablar de pelvimetría, pero podemos ver aquí, por ejemplo, en la arcada de la pubiana se ponen los pulgares, vemos si está muy agudo o si está oblicuo. Si es obtuso, es una buena pelvis, ¿no?, para el nacimiento. Y también podemos valorar, por ejemplo, aquí el conjugado obstétrico. Evaluamos el estrecho superior del pubis al promontorio del sacro y restamos a eso 1.5. Sacamos nuestros dedos, como podemos ver aquí. Medimos esta distancia de aquí a aquí, restamos 1.5 y si es mayor a 10.5 estamos bien con ese conjugado obstétrico. Tenemos que medir la altura uterina, se debe medir en cada control. Según el componente, y la guía nos dice que después de las 24 semanas, según la guía. Y según el componente nos dice que tiene una buena sensibilidad de las 18 a las 30 semanas, así que hay que medir la altura uterina desde las 18 a las 30 semanas. Puedes continuar midiendo después hasta el nacimiento, pero desde las 18 semanas.
Si la medida es menor a la edad gestacional, considerar error de cálculo, malnutrición, restricción de crecimiento fetal, oligohidramnios u óbito fetal. Y si la medida es mayor a la edad gestacional, considerar error de cálculo, embarazo múltiple o polidramnios. Aquí tenemos un cuadrito como para ir comparando la semana de gestación y la altura de fondo uterino, a ver si está en parámetros normales, que sería aquí, o anormales. Y aquí nos vamos a quedar con la segunda parte y en el próximo video continuamos con la tercera parte de control prenatal.